Bienvenidos, iniciamos con Más allá de la noticia. El tema que abordaremos hoy, feminicidios, un problema en aumento. En menos de un mes, 3 feminicidios se registraron en Aguascalientes, posicionando el arranque del año como uno de los episodios más violentos para las mujeres en el estado. El primer hallazgo ocurrió el pasado 20 de enero, el segundo el 25 del mismo mes y el tercero el 3 de febrero. Por años, en todo el país, organizaciones civiles y familiares de víctimas han exigido que las autoridades ministeriales investiguen los casos de violencia feminicidia con perspectiva de género y de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México, con el objetivo de evitar que la impunidad se haga efectiva, algo que sucede con frecuencia. De acuerdo al monitoreo a medios de comunicación durante el 2020 realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género, en Aguascalientes ocurrieron 37 muertes violentas de mujeres, mientras que en el conteo oficial únicamente se registraron 2. Ahora, ¿cómo investiga la Fiscalía Estatal los casos de violencia contra las mujeres? ¿Es necesario reforzar algunas áreas? ¿Y qué hay detrás de la violencia feminicida? Estas son las preguntas que hacemos hoy en Más allá de la noticia. Durante 2020, con el confinamiento por la pandemia de COVID-19, México registró la primera baja en el registro de homicidios desde 2015, pero crecieron los reportes de feminicidios y violencia familiar. De acuerdo con cifras del Gobierno de México, los casos de homicidio doloso cayeron 0.4% en relación con 2019, al totalizar 29.157 casos, apenas 298 casos menos por debajo del año anterior. No obstante, durante el año pasado se incrementaron las carpetas de investigación de casos de feminicidio en 0.1%, al sumar 969 contra 968 del 2019. Bienvenidos, iniciamos con esta mesa de análisis, un tema por demás delicado, pero que es necesario abordar en Aguascalientes ahora más que nunca. Una serie de crímenes contra las mujeres ha sacudido al Estado. Se trata de asesinatos investigados bajo el protocolo de feminicidio y que se están distinguiendo por ser especialmente violentos. Aguascalientes no es un estado, hay que decirlo, que se distinga por tener cifras altas respecto a los feminicidios, por lo que sorprende y sobre todo indigna que se hayan registrado 3 en semanas. Para hablar de este tema y para ahondar también en sus causas, ya están con nosotros nuestros panelistas. En la mesa virtual nos acompaña Aurelio Coronado, psicólogo forense del Behavioral Sciences Lab. Bienvenido, Aurelio. Bueno, también nos acompaña y ya está con nosotros Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género. Gracias por acompañarnos, Violeta. Gracias por la invitación. Y también ya está con nosotros Juan Antonio Cermeño, vicefiscal en investigación de delitos. Bienvenido, buenos días. Empezamos, este tema lo mencionábamos por demás delicado. Y lo empezamos contigo, Violeta. Sabemos que por parte del observatorio se ha dado un puntual seguimiento a lo que sucede en Aguascalientes. También tienen sus estadísticas, también están ahondando en las causas, sobre todo en los protocolos bajo los que se investigan estos crímenes. Pero ¿qué está sucediendo en Aguascalientes? Vemos este año cuyas cifras pues ya superaron en semanas las que se tenían durante el año pasado. ¿Qué sucede en el estado? Primero, comentar que esta discrepancia pues, tan alta en las cifras es porque desde el observatorio nosotras consideramos la violencia feminicida como todos estos contextos de culturales, simbólicos, estructurales y de violencia directa que ocasionan la muerte violenta de una mujer. No solamente consideramos como muerte violenta un feminicidio, sino que también hacemos hincapié en todas estas vulnerabilidades que vivimos las mujeres día con día, y en este dato que nosotras recabamos del monitoreo que hacemos anualmente y que anualmente hacemos la elaboración de un documento, pues también están los suicidios que suceden en circunstancias muy sospechosas. Por ejemplo, mujeres que aparentemente se suicidan sentadas
o como el suicidio que vimos a principios de año de Coral, de una mujer que se encuentra en un parque y estaba sentada, ¿no? Entonces también consideramos otras violencias estructurales, accidentes que suceden en situaciones muy, muy sospechosas, donde casi, si vemos, por ejemplo, los datos de suicidio, en la gran mayoría de las ocasiones las encuentran las parejas sentimentales con quienes en muchas de estas ocasiones habían tenido situaciones de violencias previas, ¿no? Entonces, por esto los datos son, consideramos muertes violentas, 37 muertes violentas, no feminicidios aún porque, no se han derivado las investigaciones para considerar ya desde el tipo penal que sea un feminicidio, pero nosotras sí consideramos 7 feminicidios, a diferencia de las cifras oficiales que vemos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, que la Fiscalía General del Estado da cuenta de 2 feminicidios y de 5 homicidios dolosos. Hay que entender que esta violencia es estructural, es histórica, que la vivimos todos los días en las mujeres y que está en estos contextos de violencia feminicida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues existe una normalización de la violencia en todas las dimensiones. Existen también situaciones que el Código Penal no contempla y que, a fin de cuentas deja en indefensión a las víctimas. Por ejemplo, si una víctima es acosada por un hombre, pero este hombre no se acerca a ella, se está todo el día fuera de su casa, pero ella siente este miedo, siente este acoso, siente este hostigamiento, va a denunciar y no hay un tipo penal que encuadre este hecho, ¿no? Entonces dicen, es que no es hostigamiento sexual porque no hay una intención lasciva, no son amenazas ni lesiones porque no se ha acercado a ti y no te ha lastimado, ¿no? Pero a fin de cuentas ella está en un peligro. Entonces esto es lo que sucede, ¿no? Que vivimos una violencia reiterada todos los días y que no existe también una política de prevención. Casi todas las políticas que podemos ver, ya son sobre la situación de la violencia, es decir, ya talleres ya con las víctimas, que los talleres también es otro tema, pero ya son situaciones que ya se enfocan más a esta atención, pero no existe una política integral de prevención en donde estén todas las instituciones del Estado, todos los mecanismos nacionales para poder generar seguridad en las mujeres cada vez que caminamos por la calle, cada vez que transitamos de noche y nos sentimos inseguras. También, Violeta, desde el observatorio, ¿qué se piensa acerca tal vez del discurso que se da por parte de las instituciones? ¿Has observado quizá algunas omisiones? ¿Cómo se dan a conocer estos casos? ¿Qué es lo que ves ahí? Consideramos que sí es necesario generar un análisis de contexto muy amplio en donde se puedan observar todas estas intersecciones que atraviesan las violencias reiteradas que vivimos en las mujeres todos los días, ¿no? Entonces sí consideramos que existen omisiones y parcialidades incluso en el actuar de las instituciones, que existe un profundo descontento y una profunda desesperanza en las víctimas sobre la impartición de la justicia. Las familias creen que esta justicia no va a llegar. Nosotras, en acompañamientos que tenemos de feminicidios, que ya llevan años que se están, en las carpetas de investigación abiertas, pero las familias no encuentran esa manera de acceder a la justicia y obviamente, mucho menos y muy lejos la reparación integral del daño, ¿no? La garantía de no repetición, que es un derecho de todas las víctimas. Entonces, sí existe, consideramos una falta de análisis por parte de las autoridades, existe una desesperanza muy fuerte de parte de las víctimas, en este caso indirectas de feminicidio, de que creen que esa justicia nunca va a llegar. Entonces, esos mensajes de omisión o de negligencia de las autoridades son muy graves porque se están proyectando a un nivel social y en toda la sociedad lo vemos, ¿no? No hay confianza en las autoridades y eso deslegitima a fin de cuentas el papel del Estado para sobre todo la impartición de justicia y concretamente la prevención de la violencia. Las 9:11. Nos vamos a ir a una pausa. Regresando también retomamos qué pasa con estos discursos, sobre todo la parte también de la Fiscalía, la parte de las instituciones. Lo invitamos a participar 449-910-3508. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia.
Regresamos a Más allá de la noticia. Estamos hablando de feminicidios, un problema en aumento. En la mesa nos acompaña Aurelio Coronado, psicólogo forense. También está con nosotros Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia. Y también nos acompaña Juan Antonio Cermeño, vicefiscal en investigación de delitos. Retomamos el tema con usted, vicefiscal. ¿Qué responder a estos señalamientos por parte del observatorio? ¿Qué pasa en los discursos? ¿Por qué hablar de móviles pasionales? No sé si tenga que ver con los propios discursos que tenga que dar la fiscalía. ¿Cómo se maneja esto y sobre todo afecta a las víctimas? Sí, saludo de nueva cuenta y de manera personal a los postulantes. Siempre es un placer argumentar con gente preparada para hacer un mejor Estado y un mejor país. Ciertamente sí encontramos un inicio de año atípico en materia de violencia. Venimos arrastrando una corriente de los últimos meses en donde hemos visto una creciente en la violencia ejercida en contra de las mujeres. Desde luego nos ha preocupado y ocupado este aspecto y desde luego este año ha sido, como lo digo, muy atípico en cuanto a estas circunstancias. Afortunadamente llevamos por buen barco y buen camino las investigaciones. Recordemos que siempre tiene que prevalecer el Estado democrático de derecho. Es importante que cada entidad del Estado como tal asuma responsabilidad y dé cuentas respecto a sus actuaciones. Afortunado o desafortunadamente, en este Estado de Derecho mencionado, la Fiscalía inicia actividades una vez que se hace del conocimiento de la noticia criminal. Esto es desafortunadamente una vez que se cometió el hecho. Y en torno a esa circunstancia, a nosotros nos compete hacer una investigación completa y exhaustiva con perspectiva de género y en base a los protocolos que hemos estado desarrollando y que se han estado aplicando desde el año 2017 aquí en la institución y básicamente en todo el país. Recordemos que el tipo penal de feminicidio nace y entra al derecho positivo como una figura autónoma desde agosto del año 2017. Y a partir de ese momento, en septiembre de ese mismo año 2017, la institución, en ese entonces encabezada por un distinto fiscal, emite un protocolo completo para investigar, violencia en contra de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de personas desaparecidas, y un protocolo específico en cuanto a la investigación en caso de muertes violentas en contra de las mujeres. A partir de ese momento nosotros iniciamos una serie de modificaciones dentro del actuar de la propia institución que nos van llevando poco a poco a realizar mejor cada día lo que nos obliga conforme a ley, como lo decía. Ciertamente sí, es un año muy atípico, es una situación que nos preocupa. Estamos en coadyuvancia directa y aportaciones de todas las personas conocedoras. Estamos abiertos al diálogo, abiertos a la capacitación. Tan es así que se está trabajando en un nuevo proyecto de protocolo que incluso no me puede dejar mentir aquí el doctor Aurelio. Él participó directamente en su creación. Estamos pendientes ahí de la emisión. La licenciada Violeta ha estado con nosotros cerca de unas investigaciones en donde ellos están llevando a cabo acompañamientos. Hemos recibido críticas y hemos recibido consejos respecto de actos de investigación y conforme a la ley, como toda institución del Estado, nosotros estamos obligados a ejercer la ley conforme a los parámetros propios de la ley. Es que nosotros estamos trabajando en esa circunstancia y bueno, abiertos al diálogo, ¿no? Y vicefiscal, en específico hablando de las omisiones, ¿se han cometido por parte de la Fiscalía? No encuentro evidenciada una omisión tajante y notoria que llegara a la postre a una conclusión caótica. Sería materia de apertura al diálogo y al debate. Si podríamos aterrizar un caso en específico, lo podríamos checar con mucho gusto. Lo que sí les puedo decir es que este protocolo que se emitió, repito, en el año 2017, en septiembre del año 2017, es el que nos da la pauta para el trabajo diario. Es el que nos da la pauta para el trabajo ministerial a nivel de agentes investigadores, de agentes de servicios periciales y de los propios agentes del Ministerio Público. Este protocolo, recordemos, nació en 2017. En 2017 afortunadamente no tuvimos ningún tipo penal de feminicidio vigente. Iniciamos en 2018
2018 desafortunadamente tuvimos eventos, judicializamos eventos, hemos llegado a sentencias condenatorias que han superado segunda instancia y que han superado amparo directo. Si nosotros hubiéramos cometido alguna omisión o el protocolo no estuviera a la altura de los parámetros internacionales como se refiere, seguramente ya hubieran invalidado o repuesto alguno de los juicios que hemos llevado, y a la postre hemos salido avantes con sentencias afortunadamente condenatorias y validado todo lo que hemos hecho durante la investigación, desde la inicial hasta la complementaria y el juicio. Y Aurelio, también vamos contigo. Hay un tema importante, sobre todo en Aguascalientes. Sabemos que el estado tiene uno de los índices más altos en cuanto a los suicidios, muchos de ellos cometidos por mujeres. Y hay muchos crímenes relacionados con mujeres que se cierran así, como si fueran suicidios. ¿Qué hay detrás de estos casos? ¿Hará falta investigar más? Se habla también de que muchas veces se deja de investigar en cierto punto, se cometen omisiones que llevan a que se califiquen como suicidios. ¿Qué pasa aquí? Muchas gracias por la invitación. Mira, en general es un problema de hecho bastante grande para el diagnóstico. Muchas de las veces lo vemos a nivel local y entonces a nivel local se tratan de dar soluciones que no toman en cuenta los problemas estructurales. Tenemos que decir varias cosas. Primero, es importante decir que en el 2019 el alto comisionado por parte de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos mandó una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que en México estamos en una crisis forense. Y esto se debe a falta de recursos, falta de material, pero sobre todo, mucho más importante, falta de capacidad técnica. Este es un problema estructural que está ya establecido desde el 2019 y que obviamente es un diagnóstico que Amnistía Internacional y otras organizaciones han estado hablando. Entonces, es un problema estructural. La falta de capacitación técnica por parte de los forenses es una realidad, ¿no? Ayer estaba hablando con unos peritos precisamente de la FGR y estaba enseñándoles las malas prácticas y siempre hay alguien que levanta la mano y dice, oiga, nosotros hacemos las cosas bien. Y le digo, es que no estoy hablando de usted, estoy hablando de las malas prácticas. No conozco su trabajo en particular porque no he revisado su reporte. Pero ese es el problema, que yo creo que que necesitamos que asumir un discurso mucho más realista con respecto a las deficiencias que existen de por sí, estructurales, que a lo mejor no se le pueden atribuir a una persona en particular y por eso es importante que las asumamos a nivel público. Voy a decir algunos elementos que son muy sencillos como para que públicamente nosotros nos demos cuenta si está haciéndose una investigación adecuada. Ese mismo día hay resultados, no es una investigación adecuada. La autopsia se entrega un día o 2 días después, no es una investigación adecuada, porque se requiere, y esto es importante para que todos lo entendamos, antecedentes y contexto. Sin antecedentes y contexto no se pueden hacer interpretaciones forenses. En concreto, se tiene que saber la dinámica social alrededor de las víctimas, así sea un suicidio. Recordemos que en México, al igual que en toda Latinoamérica, toda muerte violenta de mujer tiene que investigarse como feminicidio. Y esto es antes incluso de la tipificación penal. Los protocolos de investigación científica existen desde por lo menos hace 15 años. El asunto tiene que ver con la presura con la que se hacen las cosas para poder establecer como una especie de calma al público, ¿no? Como de, bueno, ya lo resolvimos, aquí está. Sí, pero es que imagínense, estamos tratando de resolver algo que es muy complicado. En concreto, la comprensión, como decía Violeta, de las dinámicas sociales y estructurales alrededor de la violencia específica del feminicidio, pero también los elementos técnicos, por ejemplo, de cómo se hace la autopsia, de cómo se hace la evaluación psicológica, de cómo se recoge la información de la víctima. Y en concreto, yo creo que para que podamos entender mejor esto, debemos de comprender que finalmente no se puede hacer una investigación en 2 días. Cualquier violencia que exista se debe de atender, por ejemplo, a los antecedentes, y esto lleva tiempo. Los laboratorios llevan tiempo. Una buena autopsia no se hace en 2 horas, por ejemplo, pero los resultados tienen que esperarse hasta que existan otros resultados de toxicología, de evaluación del contexto, otros resultados relacionados, por ejemplo, con ADN, con química, etcétera, etcétera. La problemática es que como lo vemos en la televisión y que parece que todo es muy rápido, como salen las series, pues muchas de las veces también los medios de comunicación esperan estos resultados de inmediato y siento, y esto lo digo así de manera muy, muy floja, siento que las instituciones quieren dar gusto en ese mismo sentido y salen a decir, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, pero en realidad si se revisa el protocolo, todo lleva tiempo.
Vicefiscal, ¿qué responder a esto? Se han dado estos casos en Aguascalientes, las investigaciones llevan el tiempo necesario. ¿Cómo se actúa sobre todo en este caso en específico en el que hablamos de los suicidios cometidos por mujeres y que se cierran o se dice que son suicidios, cuando quizá hay todo un antecedente detrás? Me queda perfectamente claro y comparto el punto de vista del doctor. Así es, el protocolo no solamente el emitido desde el año 2017, como lo vuelvo a mencionar, sino los protocolos que utilizamos dentro de servicios periciales. Nos apoyamos de un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, realizado por la Procuraduría General de la República, aparte del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, Feminicidio o Femicidio, publicado por la Organización de las Naciones Unidas. Efectivamente, una necropsia el resultado de la autopsia o de la necropsia no puede emitirse en 2 horas. Estamos conscientes y perfectamente claros en ese sentido. El protocolo nos indica que tenemos que verificar antecedentes, que tenemos que verificar el contexto, que tenemos que entrevistar al círculo cercano de familia, que tenemos que verificar situaciones legales previas, que tenemos que verificar la situación familiar previa. Hacemos a lo largo de todo ese proceso que llevamos aquí en servicios periciales, llevamos a cabo pruebas químicas, de genética, de odontología. Es un estudio colegiado de varias ramas dentro de los propios servicios periciales, que nos llevan a la postre a esa conclusión a la luz de la entrevista de los propios participantes o incluso de las propias familias que nos obliga este protocolo, como lo hemos. El resultado de una autopsia no es que llegue el cuerpo desafortunadamente a la plancha, hagamos lo que tengamos que hacer y a las 2 horas estamos dando el resultado. Ahora, se puede dar ese resultado, como lo dice el doctor, de 24 a 30 horas y que sea legal. Depende de cómo avance la investigación, la mayoría de las veces no. Y tenemos que verificar precisamente ese contexto. Ahora, estoy claro y consciente de que la sociedad de los medios de comunicación en específico buscan una respuesta inmediata en cuanto a esta circunstancia. Nosotros es lo que estamos presionados ahí en la institución propia para realizar todo este protocolo conforme al entorno que les he mencionado para entonces resolver. Hemos tenido asuntos de suicidio que a la postre concluyan o puedan concluir en feminicidio, sí, y probablemente van a seguir siendo. El hecho de que una persona la encontremos sin vida y que no encontremos indicios de violencia primaria no implica en consecuencia lógica que vamos a archivar la investigación como un suicidio como tal. Es una investigación que va desde campo hasta entorno familiar, hasta contexto, hasta autopsia psicológica con los propios familiares para entonces nosotros llegar a esa conclusión válida. Es un proceso que se lleva y que tiene su tiempo y tiene su técnica adecuada. Sin embargo, vicefiscal, también, y nos llegan también a nosotros como medios de comunicación los reportes de la policía, de la propia fiscalía, se reporta un posible suicidio y probablemente horas después ya tenemos el reporte de que es un suicidio. Es decir, el proceso detrás no fue tan largo para declararlo así. Lo vemos continuamente por la cantidad también de suicidios que se registran en la entidad. El punto ahí es que lo que se menciona a esas cuantas horas es lo que primariamente encontramos dentro de la investigación, pero no es lo que necesariamente se concluya de manera legal en la misma. Una investigación, recuerden que la investigación, el agente del Ministerio Público en esta triada de investigación tiene el auxilio de servicios periciales y de todas las policías. En ese contexto, servicios periciales se encarga de todo lo médico, de todo lo científico, mientras los policías van investigando en campo para traer esa fuente de información al propio servicio médico forense para que el propio médico y servicios periciales sea el que concluya con esa información. O sea, no quiere decir que solamente el policía está trabajando en esas primeras 2 o 3 horas. Toda la maquinaria se echa a andar de toda la institución y de todos los participantes en la misma. Es un trabajo colegiado dentro de esta triada de investigación. Bien, nos vamos a la pausa con eso, regresando también a tocar el tema del discurso. Hemos escuchado cómo en algunas ruedas de prensa, también por parte de la Fiscalía, se usa mucho el término crimen pasional, pero lo abordaremos después de la pausa. Escríbanos 449-910-3508. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa.
Más allá de la noticia. Regresamos a Más allá de la noticia, estamos hablando de feminicidios, un problema en aumento. En la mesa nos acompaña Aurelio Coronado, psicólogo forense. También está con nosotros Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio de Violencia Social. Y también nos acompaña el vicefiscal en investigación de delitos, Juan Antonio Cermeño. Violeta, retomamos el tema contigo. Hemos escuchado en ciertos discursos, sobre todo en uno en particular, que se usa el término móvil pasional. ¿Qué implica usar este término en los crímenes de feminicidio? Sí, pues la realidad es que sí nos preocupan muchísimo este tipo de discursos. Nosotras hemos documentado que en general en las autoridades, tanto de impartición de justicia como de todo el Estado, les cuesta mucho trabajo mencionar el término de feminicidio. Creen que que mencionarlo va a colocar el Estado como un Estado violento cuando el Estado ya es un Estado violento. Lo vemos en los delitos sexuales, lo vemos en la desaparición, que han aumentado en datos. La desaparición de personas, de mujeres, ha aumentado de el 2010 que tenían 5 o 6 reportes de desaparición hasta el 2018, 2019, 2020 que cerraban con 720 carpetas de desaparición. Bueno, este es el tema de desaparición, que también forma parte, ¿no?, de esta contextos de violencia feminicida. Entonces nos preocupan muchísimo estos discursos, porque lo que hacen es invisibilizar justo todas estas violencias que vivimos las mujeres previas a la privación de la vida, ¿no? Entonces no se pueden manejar términos como crimen pasional, se tienen que nombrar como lo que son. Es un feminicidio porque arrastra atrás de eso toda una violencia estructural de la que ya hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué les causa dificultad a las autoridades de impartición de justicia mencionar el término de feminicidio? Porque no existe un análisis de todas estas violencias contextuales que vivimos las mujeres, ¿no? Volviendo un poco también al tema de las omisiones que se cometen en la fiscalía, que también están ligadas con esto, ¿no?, de usar discursos que no van acorde a los contextos sociales que vivimos, pues sí consideramos que hay muchas negligencias y muy graves. Una de ellas es pues el amparo que ganó la familia de Giovanna Torres, en donde ya se había declarado un suicidio, se había dicho que ella se había suicidado. La familia tuvo que recorrer 5 años de una un camino tortuoso de acceso a la justicia para que un tribunal colegiado dijera si hay elementos suficientes para considerar que Giovanna Torres no se suicidó y fue víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces esta es una negligencia y una omisión muy, muy, muy grave. También hemos localizado, por ejemplo, omisiones en la integración de las carpetas, sobre todo en los peritajes que se tienen que hacer de ley. Por ejemplo, uno de ellos es el de Lisbian Saraí. Ella fue asesinada en el 2017 y no se solicitaron en su momento 3 peritajes que eran trascendentales para determinar a los posibles responsables, ¿no?, que fue el de papiloscopía, raspado de uñas y toma de muestra biológica. Esos peritajes no estaban en la carpeta de investigación. También otras omisiones muy fuertes que hemos encontrado es que las familias no tienen acceso pronto a las carpetas. Nosotras cuando retomamos pues estos acompañamientos, las familias nos dicen es que ni siquiera sé cómo está la carpeta de investigación. Faltan a veces indicios. Consideramos que es un tema que sí se tiene que tomar con la debida responsabilidad, que sí se tiene que hacer una revisión de quiénes son las personas que están realizando los peritajes, quiénes son las personas que están entrándole al tema de la investigación y revisar también los perfiles. Se puede tener un protocolo que, bueno, como bien menciona el licenciado Cermeño, y que ya se tiene desde el 2017 y no se había revisado hasta el 2020, e incluso cuando se elabora en el 2017, se acordó que cada año se iba a hacer una revisión anual para ver, para homologarlo con otros protocolos pues más actualizados, y bueno, a la fecha no se ha hecho, pero el mismo protocolo de la Fiscalía señala que cuando se localiza pues una mujer sin vida, cuáles son estas características que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y una de ellas pues efectivamente es el análisis de contexto de cuáles son todas estas violencias que ella vivía, y efectivamente también un tema que nos preocupa mucho, volviendo un poco a las declaraciones, es que de una manera tan rápida se diga es que fue una muerte accidental, fue un suicidio, fue un crimen pasional, y no sé, esto que nos dice, bueno, que no se está dando una visión
visión amplia de que se tienen que investigar como si fueran feminicidios desde un inicio para descartar el hecho de que sea o no un feminicidio, ¿no? Entonces, sí nos preocupa mucho esto y bueno, estas declaraciones que definitivamente descontextualizan toda la problemática, ¿no? Porque hablar de un crimen pasional es referirse pues a una situación en donde la pareja sentimental de la mujer que fue asesinada pues tuvo un arranque de ira, un arranque de celos y bueno, a fin de cuentas pues la mató, pero se invisibiliza todo el contexto de violencia social que se vive diariamente, ¿no? Entonces, por eso es que no nos podemos referir en términos de crimen pasional, de violencia que la mató por celos, cuando existe un problema grave, una problemática nacional, que no solamente es del Estado, de todo el Estado, sobre la violencia feminicida. Aurelio, ¿qué hace falta para evitar las omisiones en las investigaciones? ¿Necesitarían las autoridades escuchar más a otros especialistas? ¿Qué es lo que hace falta aquí? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que existen diferentes variables. Una de ellas tiene que ver con la capacidad técnica. Efectivamente, como bien lo dice el licenciado, nosotros tenemos una relación con la Fiscalía del Estado, también tenemos una relación con el Observatorio de Violencia, tenemos una relación con las universidades y hemos estado trabajando precisamente en la renovación del protocolo. El protocolo ahí está, los protocolos internacionales ahí existen, lo que hace falta es mejorar la capacidad técnica, lo que hace falta es comprender y hacer más transparente la investigación. Voy a tratar de explicar la investigación de manera muy rápida. Hay una base de la pirámide que tiene que ver con recoger toda la información. El problema es que a veces cuando hay un crimen se detiene a alguien y luego toda la investigación es ver cómo ese alguien es el culpable para poder hacer el proceso de vinculación a proceso. Y entonces las periciales van ubicadas a eso por esta premura que tienen de poderlo presentar ante un juez. Esto se podría arreglar si se hace una investigación descriptiva en un primer momento para recoger los elementos más, incluso vamos a llamarle ahorita superficiales y descriptivos para identificarlos. Esto es todo, el análisis de contexto, esto es la química, esto es el laboratorio, pero es descripción. Y entonces ante el juez se lleva esta descripción y se dice, aquí creo que hay un feminicidio, aquí creo que esta persona es culpable, aquí necesito tal cosa. Cuando se haga eso, luego se harán las periciales. Las periciales son la autopsia médico-legal, se va a hacer la psicológica, etcétera, etcétera. El problema es que estos no leen lo que está haciendo el otro y no leen lo que está abajo porque lo de abajo no se ha hecho. Y finalmente se requieren un poco lo que estamos haciendo nosotros. Te doy el ejemplo. Estamos trabajando en diferentes estados de la República para fiscalías y para defensorías públicas haciendo este tipo de investigación. ¿Cuánto tiempo se lleva a hacer esta investigación? Acabamos de entregar una pericial que nos tomó una semana de visita al lugar para poder hacer entrevistas, recolección de información, revisión de metadatos, análisis de la escena del crimen, etcétera, etcétera. Luego pasa un tiempo porque tienes que ver cómo vas a conectar esa información con otros elementos. Luego otra semana, 2 meses después, y luego básicamente el reporte, y el reporte incluye lo que le llaman una investigación general. El problema es la comunicación entre las personas que están dialogando en la investigación, y el problema es la premura del que está afuera, que quiere presentarlo ante un juez y trata de dirigir esta investigación. El problema es que la está tratando de dirigir para hacer una imputación y no para comprender y esclarecer los hechos. La comprensión y la esclarección de hechos finalmente no solamente sirve para imputarle a alguien. Nosotros como investigadores, como investigadoras, no solamente tenemos que decir, aquí ha muerto esta persona porque la ha matado a este otro, sino también describir los elementos estructurales alrededor para que al final del día las reparaciones de daño vayan más allá de una reparación económica, de la cárcel al agresor, de la verdad, porque la verdad siempre va a estar más allá de la muerte de esta mujer por este hombre. La verdad va a estar, esta mujer acudió a las instituciones, no se le atendió. La verdad está, vive en condiciones de pobreza. La verdad está, este hombre ha cometido violencias anteriores que no se han investigado. La verdad es mucho más compleja que la que se trata de presentar por las formas en las que nuestro sistema de justicia opera. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer, se está haciendo. Nosotros tenemos la cercanía con la Fiscalía, conocemos personalmente al licenciado, al fiscal, a los peritos, trabajamos con ellos, también trabajamos con el observatorio. Esto es cuestión no nada más de voluntad, de capacidad técnica y de poder organizar mejor y que participen más sectores de la sociedad en este problema. Y, vicefiscal, ¿qué es lo que necesita la institución? ¿Más capacidad técnica, más recursos? ¿Qué necesita la autoridad en Aguascalientes?
Seguramente, tal y como lo dice el doctor, la capacitación es básico. Es básico también el personal suficiente y adecuado. Ciertamente, contestando un poco aquí a los postulantes, o apoyando un poco a los postulantes, la institución no le tiene miedo al término de feminicidio. Por supuesto que no le tiene miedo, es un hecho típico que se encuentra regulado en las normas y es un tipo que se investiga y se busca perseguir como cualquier otro tipo de ilícito. Cualquier mujer que desafortunadamente pierda la vida, no necesitamos una noticia o alguna otra circunstancia específica para iniciar el protocolo de feminicidio. Basta con que desafortunadamente una mujer pierda la vida, sea por las condiciones que fuera, para iniciar este protocolo, y así lo hacemos. De este asunto en particular, que se denotó pasional y que no es correcto, bueno, se sostuvo como pasional porque salió fuera del típico de lo que estamos acostumbrados a mencionar. Se nombró pasional porque una mujer es la que ordena privar de la vida a esta persona, y solo porque era expareja sentimental de su actual pareja. Por eso es que en ese contexto lo que se buscaba era desvirtuar un poco esta situación de violencia integral que venía sufriendo probablemente la víctima, que tenía que ver, o incluso tenía que ver con asuntos de venta de narcóticos, de delincuencia organizada. Lo que se postuló siempre es, ¿sabes qué? Este asunto es un evento totalmente desafortunado, pero sale de lo normal en base a esas circunstancias. Usar vicefiscal, usar el término pasional, entonces no invisibiliza, como nos explicaba Violeta. Pues no, creo que es claro, es común y es un término que entendemos perfectamente ahí todos. Afortunadamente ese asunto está esclarecido, está judicializado, se encuentran vinculados a proceso, y es por eso que me atrevo incluso a dar un poco del contexto ahí del evento en específico. No es que tengamos miedo, no tenemos miedo de decir feminicidio. Nosotros investigamos cualquier cantidad de feminicidios y protocolo de feminicidios. Estamos para eso y estamos para evitar esta clase de asuntos. Ahora, ciertamente nosotros no tenemos el término o la función primaria ahí de la prevención. Nosotros llegamos hasta donde tenemos que llegar, acorde al Estado Democrático de Derecho, con las funciones que estamos realizando, conforme lo dije al principio de la exposición en este programa. Pero el punto es que hay circunstancias, nosotros no podemos controlar tampoco. Hay eventos medianamente, y lo sabe el doctor Aurelio, hay eventos medianamente más sencillos de resolver por la propia naturaleza del hecho, porque todo es un círculo pequeño en una connotación de pareja, con donde la familia se dio cuenta de las circunstancias, donde los vecinos, que eran lo que escuchaban todos estos ataques, se daban perfectamente cuenta de las cosas, cuando incluso la víctima ya tenía 1, 2 o 3 denuncias previas, o ya tenía medidas de protección. Es medianamente más sencillo de resolver que otros en cuanto a tiempo. Pero nosotros no podemos controlar tampoco el término en el que llevamos la investigación. Desde luego, hay ocasiones en que inicia un asunto desafortunado de feminicidio y tenemos el tiempo suficiente como para entonces llevar a cabo todas las investigaciones que estamos realizando. Pero hay otros asuntos en el que los tenemos que hacer de igual manera, pero con un tanto más de premura, porque tenemos personas detenidas en flagrancia. Y entonces recordemos que hay 2 hipótesis mediante las cuales yo puedo llevar, por regla general, a proceso a una persona. Una es en flagrancia, en donde yo solicito el control de detención, que yo lo tuve aquí 48 horas, que es el término de retención, y lo judicializo. Y una segunda hipótesis, que es inicio el hecho, no hay detenido en flagrancia, llevo a cabo todo el protocolo, llevo toda la investigación, y una vez que concluya pongo a disposición esos registros de investigación. Vicefiscal, nos vamos a tener que detener en este punto porque nos queda muy poco tiempo. Vamos rápidamente con las conclusiones, 30 segundos para cada uno. Vamos contigo, Violeta. Violeta, ¿nos escuchas? Sí.
Sí, okay. Ya estoy aquí, es que el manos libres. Pues bueno, sí es muy complicado hablar de este tema. La realidad es que nos preocupa muchísimo el acceso a la justicia para todas las víctimas y para sus familias. Nos preocupa mucho las premuras de las declaraciones de la Fiscalía y nos preocupa mucho el cómo se están investigando estas muertes violentas de mujeres. Si entendemos que el año pasado, nos dice Fiscalía, fueron 2 feminicidios, pero fueron 5 homicidios dolosos, entonces, bueno, en este entendido, nos están diciendo que estos 5 homicidios dolosos ya se investigaron, ya se descartó que hubo un homicidio, incluso ya se está en el tema de la vinculación a proceso de los presuntos agresores, porque de lo contrario, ¿cómo se está hablando pues de estos 5 homicidios dolosos? ¿Cuáles fueron las variables que no se localizaron para poder decir que fueron feminicidios? Y pues bueno, solamente eso, ¿no? Que falta muchísima, faltan muchos perfiles idóneos para que estén sensibles al tema de feminicidio y falta mucha investigación también. Y Aurelio, cerramos contigo, 30 segundos. Muchas gracias. Nada, creo que tenemos que ampliar nuestro concepto de justicia. La justicia no nada más es el procedimiento institucional de arrestar a alguien, de meterlo a la cárcel. Justicia transformadora implica conocer la violencia en todas sus dimensiones y llevarla a juicio y que se discuta públicamente. Justicia es que participen todas las organizaciones, que participen expertos y expertas, que participen víctimas de violencia, para que entre todos podamos resolver esta situación cooperando. Pero no podemos hablar de justicia si está sucediendo este nivel de impunidad. Pues nada, estamos a la orden. Esperemos que podamos reunirnos en otras ocasiones para que podamos darle avance a este asunto. Y, vicefiscal, nos quedan 30 segundos. Vamos con usted. No, siempre es un placer, como lo dije al inicio, argumentar con personas que le saben. A título personal y a manera de la institución, lo sabe el doctor y lo sabe la licenciada Violeta, estamos abiertos a siempre una mejora y trabajo constante para evitar este problema que se va creciendo no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, ¿no? Bien, Aurelio Coronado, Violeta Sabás y Juan Antonio Cermeño, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en esta mesa de análisis. Mi nombre es Dulce Rodríguez. Nos escuchamos mañana a partir de las 7. Muy buen día.